Bien, amados hermanos, amigos e hijos, necesitamos entender este tema de la liberación de estas maldiciones de sangre, este tema de pecados, derramamientos de sangre e iniquidades. Y quisiera que usted recordara lo que hemos hablado hasta acá sobre los huesos. Me parece importante que sus huesos sean ministrados. Lo primero que hablamos la semana pasada es que los huesos son el sistema de sostén del organismo, que está compuesto por huesos largos, huesos anchos, huesos cortos. Nuestro esqueleto tiene 206 huesos. Es extraordinariamente flexible, nos permite un amplio margen de movimientos. Dijimos también que dentro de los huesos está lo que llamamos la médula ósea, que es la productora de las células sanguíneas desde la concepción. Esta médula ósea está dentro de la cavidad central de lo que llamamos diáfisis de los huesos largos, entre las fibras del tejido esponjoso. Es más o menos de contenido grasosa. Los ancianos y los anémicos tienen esta parte, lo que llamamos médula ósea, como gelatinosa. Entonces recuerden ustedes, de acuerdo a lo que hablamos, que en los huesos se produce la sangre, la vida está en la sangre, y como lo veremos hoy en un momentico, el espíritu está también en la sangre, y como es en los huesos donde se produce la sangre, entonces entendemos que ahí está el espíritu. La primera mención en la Biblia a los huesos la encontramos en Génesis 2:23, donde la Biblia dice que la mujer fue tomada de un hueso, de una costilla, y dice, y ahora será llamada carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esa es la primera mención, cómo Dios crea a la mujer de un hueso. La siguiente cosa que hablamos es que los huesos son muy importantes y que hay 3 escrituras en la palabra que tienen que ver con que José pidió que sus huesos no se quedaran en Egipto, sino que fueran llevados a la tierra prometida. Génesis 50:24, Éxodo 13:19, Hebreos 11:22. Otra cosa que hablábamos es que en los huesos está la juventud. Veíamos allí en Job 20:11 esto. Y mirábamos también que las profundas tristezas consumen los huesos, de acuerdo al Salmo 31, versículos 9 y 10. También veíamos en Salmo 51:8 que los huesos se recrean, y no solamente de recrearse, de tener paz, sino de volver a tener vida. Y veíamos también que los conflictos matrimoniales carcomen los huesos, de acuerdo a Proverbios 12:4. Jesucristo continuamente usó figuras literarias para mostrar el estado de la gente, y un día en Mateo 23:27 habló de los huesos y dijo que la gente estaba peor que los sepulcros. Dice que ellos parecían por fuera pues bien, con sus ropas largas, hablando del fariseísmo, y dice pero por dentro están podridos, están dañados, están llenos de huesos de muertos. También vimos la semana pasada que los huesos pueden estar en cautiverio. Salmo 141:7 habla de que los huesos están en el Seol, pero es bien interesante ver que la persona que está hablando que sus huesos están en el Seol está vivo. Como David también dijo, saca mi alma del Seol. Y si usted siente que sus huesos están cautivos, necesita de verdad de alguien que tenga entendimiento espiritual y ministre esta área. También veíamos que a causa de la idolatría, Ezequiel 6, versículo 3 al 6, Dios esparce los huesos de esas personas en esos lugares altos. La gente no entiende que al ir a los lugares altos, a veces subir de rodillas, llevar ofrendas a esos ídolos de los lugares altos, pues realmente está entrando en un cautiverio. Yo no quiero ser irrespetuoso, pero nosotros tenemos un lugar alto aquí en Bogotá para alguien que se llama el Señor Caído. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan por una revelación del Señor que Cristo no es el Señor caído, que el Señor caído es Lucifer. Usted lo lee en Ezequiel 28, en Isaías 14, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? El Señor caído no es Cristo, el Señor caído es Satanás. Cristo es el Señor glorificado. Está sentado en el Padre, glorificado, sentado con poder para gobernar las naciones de la tierra. Y la gente no entiende que al hacer esto está pactando su dinero, está pactando sus hijos y hasta su salud, porque Ezequiel 6, del 3 al 6, dice que los huesos quedan cautivos.
Ahora, pensemos un poquitico en el libro de Lucas capítulo 24, para que entremos en materia en este día. Y quiero mostrarles Lucas capítulo 24, versículo 39. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera. Dice la palabra: mirad mis manos y mis pies. Dice que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Estamos hablando del Señor Jesucristo resucitado, que se aparece a sus discípulos y les dice: paz a vosotros. Pero ellos estaban realmente asustados. Ustedes van a notar que en la Biblia los judíos tenían una concepción de fantasmas. Por ejemplo, cuando Jesucristo viene caminando sobre el mar, los discípulos dicen: un fantasma. No estoy inventando cosas. Entonces ellos tenían la concepción de que independiente de los seres humanos pueden haber situaciones fantasmagónicas y que puede tener que ver con demonios. Sí, es cierto. Entonces, en una casa sí pueden haber fantasmas, como lo hablé en algún momento. Sí puede haber en una casa fantasmas o presencias espirituales que no son de Dios. Entonces, pensando en esto, Jesucristo se les aparece porque ellos parecía que estaban viendo un fantasma y les dice algo tremendo. Les dice: mírenme, yo soy, cójanme, tóquenme, pálpenme. Porque si fuera yo un espíritu, si fuera un fantasma, los espíritus no tienen ni carne ni huesos como ustedes están viendo que yo tengo. Es sensacional esto que estamos viendo. Y aparte de eso, dice la Escritura que pide comida. Dice: ¿tenéis algo de comer? Y él dice: le trajeron un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Qué interesante esto. Y guarde esto en su corazón, lo que dice la Escritura, que un espíritu no tiene ni, dice la palabra, ni carne ni huesos. Guarde esto en su espíritu. Ahora, yo quiero centrarme en otra parte de la administración de los huesos para que veamos Ezequiel 37, 1 al 12. La importancia de ministrar nuestros huesos. Esta palabra me fue revelada hace algunos años, cuando empiezo a hacer los procesos de liberación de iniquidades. Esta palabra me parece poderosa. Aquí ustedes van a entender muchísimo de lo que tiene que ver con los huesos. Introduzco esta parte recordándoles varias cosas. Número 1, tenemos 206 huesos, más o menos. Número 2, en los huesos está la médula ósea. En la médula ósea se produce la sangre. La vida está en la sangre, ¿correcto? Para que más o menos lo entiendan. Las iniquidades literalmente están en nuestro ADN, y donde hay más ADN, aunque está en todo nuestro cuerpo, es en nuestra sangre. Miremos esto. Dice la palabra en Ezequiel 37, hablando de la ministración a los huesos: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahora, entender esto solo se puede a través del espíritu. Lo recuerdo, porque algunas de las prédicas que nosotros damos parecieran ser controversiales, pero en vez de cerrar su espíritu, ábralo y diga: pues yo voy a investigar qué es lo que él está enseñando. Él es llevado en el espíritu. Él tiene una experiencia en el espíritu. Y en esa experiencia lo llevan a un valle lleno de huesos. Ahora, los valles en la Biblia eran lugares planos donde había tremendas batallas. Parece ser que un ejército estuvo allí, que una batalla, y el valle quedó literalmente lleno de muertos. Y había pasado ya mucho tiempo, porque ya se habían descompuesto y lo que quedaban eran puros huesos. No sé si a usted le pasa, pero suele ocurrir un poquito que las visiones o los sueños
con muertos y con cementerios son algo terroríficos. Pues acá él no estaba viendo un muerto, estaba viendo cientos de muertos. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Significa que había pasado ya mucho tiempo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces, mira tremendo esto, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Nos vamos a detener un poquito acá, porque acá hay cosas tremendas. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos. A veces pensamos que solamente tenemos que hablar a la persona, pero yo puedo hablar a mis huesos. Yo puedo profetizar, yo puedo dar una palabra profética, yo puedo confesar la escritura sobre mis huesos. Porque allí, le repito, está la médula ósea que produce toda la sangre. Entonces le dice, háblale a los huesos, profetízale a los huesos y diles, le puedo hablar a los huesos. Eso es una orden de Dios. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Acá hay algo misterioso, y es que los huesos no solamente se les puede hablar, sino que pueden oír. Estaban muertos, los huesos estaban muertos. Los huesos estaban secos en gran manera, pero podían oír la palabra de Dios. No se me hace nada raro que uno pueda hablar a un hueso con artritis, a un hueso torcido, a un hueso quebrado. De hecho, a veces hasta un hueso que no está y el cuerpo lo produzca. Necesitamos tener revelación. Huesos secos, acá dice, oíd palabra de Jehová. Los huesos pueden oír. Ahora usted dice, yo no, pienso mucho eso, pero yo le diría a usted varias cosas. Muchos hechiceros usan los huesos y hacen un conjuro a un hueso seco para que produzca efectos sobre la tierra. Entonces pueden oír, hablando espiritualmente. Y médicamente, aunque estén secos, están vivos. Y usted dice, ¿por qué? Porque de ahí pueden tomar un ADN, de ahí pueden sacar ADN, de ahí pueden sacar muestras, de ahí pueden... científicamente hablando, si usted ve Jurassic Park, la película de los dinosaurios, de huesos, pueden sacar ADN y la ciencia como ha avanzado pueden aún llegar a producir vida. Entonces mire la profecía que le dan, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué interesante, yo no hago entrar alma, dice, no dice les voy a dar cuerpo. Hago entrar en vosotros, en los huesos secos, espíritu. Entonces por eso yo podría decir que el espíritu está en los huesos. Volvemos a la misma historia, porque en el hueso está la médula ósea, porque la médula ósea produce la sangre, porque la vida está en la sangre y porque Ezequiel le fue revelado que cuando hablas, el espíritu entra en los huesos. No entró en el cuerpo, porque no había cuerpos, entró en los huesos. La vida está en la sangre y él habla a los huesos para que el espíritu entre en ellos. Y dice, y pondré tendones sobre vosotros. Después de haber entrado el espíritu en los huesos, pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Los huesos pueden reconocer al Señor. Qué interesante. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, volvemos, profetiza al espíritu, así ha dicho Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé pues como me había mandado, y entró espíritu en ellos y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, mira ahora a dónde va la profecía. Estos huesos secos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Pienso que es una palabra profética para muchos que me están escuchando. Dice la palabra, he aquí ellos dicen, muchos de ustedes que están allí, nuestros huesos se secaron,
pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Wow. Entonces mucho del pensamiento, a veces de la frustración que uno tiene al caminar con Dios y no ver respuesta. Señor, pues ya no tenemos esperanza. Entonces vuelve a decirle, por lo tanto profetiza. Y diles, y aquí Jehová el Señor, dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestras sepulturas, dice, y os saque, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar de vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora, noten ustedes que aquí como que se agranda el asunto, porque dice, esos huesos son mi pueblo. Estamos hablando de la diáspora que fueron dispersados por las naciones, pero también estamos hablando de la cautividad babilónica, o sea, como que ya es el tiempo de que ellos salgan del cautiverio. Y quiero que les sea revelado esto. El Señor les dice a ellos, ellos están vivos. Miren esto extrañísimo. Aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os hago subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y mírenlo, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Estaban vivos, pero estaban enterrados. Y está diciendo la Biblia, yo los saco de sus sepulturas, van a volver a su tierra. Ahora, pienso muchísimo en este tema, que las sepulturas podrían tener que ver con ciudades para el pueblo de Israel. La sepultura tenía que ver con muerte, pero ellos estaban vivos. Y todos estos años nos hemos enfrentado muchísimo a la hechicería y a la brujería, demasiado. Y hemos visto cómo a través de brujería y hechicería le enferman los huesos a la gente. Hacen que la gente ya no tenga defensas en sus huesos. ¿Cómo así? Pues como ahí se produce la sangre, pues que no se produzca sangre que tenga las defensas para cuidar el cuerpo. Y cómo a través de esto entierran literalmente una persona, la entierran en cementerios, como lo está diciendo Ezequiel. La persona se va enfermando, se va secando, pierde peso. Y creo que si estoy hablando de usted, vamos a orar que usted sea libre, pero busque a alguien con entendimiento espiritual que ayude a que usted pueda salir de su sepultura, que saque de su sepultura a su hijo, su matrimonio, hasta sus finanzas, su salud. Sé con autoridad de Dios de lo cual yo le estoy hablando. Los entierran y literalmente la muerte. Ellos están vivos, pero la muerte los está pastoreando. Vi uno de los casos tal vez más fuertes con esta situación de alguien enterrada y literalmente lo quita. Nos la trajeron y el Señor nos dio entendimiento espiritual y autoridad para declarar que sacábamos a esa persona del sepulcro. Y aunque sus huesos, porque estaba encorvada, se enderezaban, y le hablamos a los huesos y le ministramos. Y lo que el Señor nos ha enseñado estos últimos años, y ver cómo su salud fue restaurada prácticamente ante nuestros ojos. Y el Señor obró. Necesitamos ministerios de liberación entendidos. Esta palabra hoy lo tiene que llevar a que usted pueda orar por sus huesos, ministrar por sus huesos, decirle: huesos secos, escuchen palabra de Jehová. Tal vez todas las iniquidades han estado dentro de sus huesos. Ahorita en el momento de la oración, tomarlos, frotarlos, sobarlos y ordenar que todos esos líquidos que son aceitosos, que están ahí pegados, donde se produce la sangre, que hacen que se produzca la misma sangre, sean restaurados por el poder del Señor y sus huesos hoy puedan salir del sepulcro. Sé muy bien de lo que le hablo. Esta prédica tiene que ver mucho con su sanidad y restauración. Oremos. Coloque sus manitos enfrente de la radio y haga conmigo esta oración. Y diga: he sido enviado para hablarle a mis huesos. Dígale. Y dígale: huesos, escuchen palabra de Jehová. Créalo. Y diga: huesos, escuchen palabra de Jehová. Les ordeno que suelten todo líquido de maldición, todo líquido de iniquidad, todo líquido de brujería, todo líquido de magia, todo líquido de hechicería. Le hablo a mis huesos que salgan de su sepulcro. Si aún estoy enterrado o me enterraron, ordeno que mis huesos salgan del sepulcro y reciban ahora mismo sanidad de cualquier enfermedad que está haciendo que mi cuerpo enferme. La boca del Señor lo ha hablado.
publíquese y cúmplase en el nombre de Jesús. Amén.